Muy bien, sean bienvenidos compañeros. Vamos a abordar la clase de trabajo el día de hoy y para ello pues vamos a ir pues definiendo un poquito lo que es el trabajo. Cuando nosotros tratamos de arrastrar pues cualquier objeto a través de una cuerda o inclusive empujándolo con las manos y este pues no se moviliza, pues nosotros podemos decir que hemos ejercido una fuerza, sin embargo no hemos realizado un trabajo. Em, por aquí. Por otra parte, si incrementamos la fuerza con la cual se empuja el determinado objeto o se ala, va a llegar un punto en el cual el objeto se va a movilizar. Claro que esto también va a depender de las circunstancias, pero se debe de movilizar. Cuando el objeto empieza a movilizarse, nosotros podemos empezar a decir que se está generando trabajo. Para esto, el término trabajo tiene una definición operacional implícita y cuantitativa. Para que se realice un trabajo deben de cumplirse tres requisitos. Número uno, debe de haber una fuerza que se esté aplicando. Número dos, la fuerza debe actuar a través de cierta distancia llamada desplazamiento. Es decir, el objeto debe de movilizarse desde un punto A un punto B. Si no hay una movilización del objeto, entonces no hay trabajo. Número 3, la fuerza debe tener un componente a lo largo del desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza debe de ser constante, debe de estar actuando sobre el objeto de forma constante, es decir, no de forma pausada. Entonces, eso es lo que quiere decir el trabajo. Nosotros ejercemos trabajo siempre y cuando haya movimiento. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el trabajo de hecho se define como la componente de la fuerza, es decir, la fuerza multiplicado por el desplazamiento, es decir, cuántos metros fue lo que se desplazó. Por ejemplo, si yo tengo una carretilla y esta carretilla pues simplemente no se moviliza, es decir, la distancia que recorre es cero, yo pude haber generado una fuerza, pero si no recorrió ni un solo centímetro, absolutamente no hay ningún trabajo realizado. Digamos que inclusive en nuestra vida cotidiana podemos decir que el trabajo es el esfuerzo que uno realiza y se debe de ver un cambio en esa. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no se observa que realmente las cosas estén cambiando, sino que todo permanece igual? Simplemente es porque no hay trabajo, es decir, no he hecho el esfuerzo suficiente para realmente ver y que las personas digan que realmente trabajo. En este sentido, eso pasa. Tiene que haber una fuerza, un esfuerzo por un desplazamiento, es decir, un cambio. Debe de notarse eso. Aquí tenemos otra imagen en donde está la misma carretilla, pero esta se ha movilizado desde un punto a un punto B. Si se pueden dar cuenta, hay un desplazamiento. También nosotros podemos definir al trabajo dependiendo también del ángulo de inclinación, porque muchas veces el trabajo no se ejerce de manera recta, sino que se maneja con un cierto ángulo. Entonces, cuando nosotros tenemos un ángulo, por ejemplo, en el caso de este manubrio, la fórmula sería trabajo es igual a la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Esa sería la fórmula cuando la fuerza realmente está interactuando en forma inclinada. Ahora, cuando la fuerza está actuando de forma horizontal o de forma vertical, como dirían a 0 grados o a 90 grados, podemos utilizar perfectamente esta fórmula para poder hallar el trabajo. Vamos a ver un ejemplo para que vayan ustedes dándose cuenta. Dice, un motor impulsa un vehículo de 900 kilogramos con una aceleración de 0.05 kilómetros sobre hora al cuadrado durante un transcurso de 350 metros. Determine el trabajo realizado. Aquí es bien interesante porque a mí me están dando lo que sería una aceleración, en la cual, aquí nótese que dice el cambio kilómetros sobre segundo al cuadrado, es la aceleración que estamos teniendo durante un transcurso de 350 metros. Determine el trabajo realizado. Entonces, una de las cosas que siempre tenemos que recordar es que tenemos que trabajar con el sistema internacional. Es decir, las unidades deben de estar expresadas en metros sobre segundo, deben de estar expresadas en kilogramos
deben de estar expresadas en metros y deben de estar expresadas en segundos. Entonces, vamos a ver qué datos tengo. El trabajo, pues obviamente no lo conozco. La fuerza, de hecho, si me doy cuenta, no me dan fuerza, tengo que hallar la fuerza. El desplazamiento es de 350 metros. La aceleración es de 0.0 kilómetros sobre segundo al cuadrado y me dan una masa de 900 kilogramos. Bueno, esa es la información que yo tengo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo voy a aplicar yo la fórmula del trabajo? La fórmula del trabajo me dice que es fuerza por desplazamiento, pero resulta de que aquí yo no tengo fuerza. Entonces va a ser necesario que usted halle primero la fuerza. Si usted se recuerda, la fórmula de la fuerza es masa por aceleración. Y por suerte, a mí me dan la masa, que está por aquí, y me dan aparte también la aceleración. Ahora, si en caso a mí no me están dando aceleración, tengo que ver cómo hallo la aceleración. Pueden venir casos. Para eso ustedes pueden aplicar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado que han visto probablemente en bachillerato, en cuarto bachillerato, por ahí. O inclusive en básico, algunos en tercero básico lo han visto, para que lo tomen en cuenta. Em, Ahora bien, tengo la aceleración, pero hay un problemita con la aceleración. Está en kilómetros sobre segundo al cuadrado. Debo de cambiarlo. Debe de estar en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a hacer la conversión. 0.05 kilómetros sobre segundo al cuadrado. Esa es la forma correcta de colocarlo. Y vamos a convertir, recuerden que aquí es 1 a la par, aunque no se vea, los kilómetros a metros. Entonces decimos nosotros, ¿cuántos metros hay en un kilómetro? Entonces sabemos que 1000 metros equivalen a un kilómetro. Recordemos que para poder eliminar kilómetros tenemos que tener uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Y operamos. Kilómetros con kilómetros se pueden eliminar. 0.05 por 1000 me queda por aquí 50. Eliminamos kilómetros. 1 por 1 me queda obviamente 1. ¿Qué magnitud sobrevive en la parte de arriba? Sobreviven los metros y en la parte de abajo segundos al cuadrado. Entonces 50 dividido 1 sabemos que nos da lo mismo, 50 metros sobre segundo al cuadrado solamente se copia. Entonces quiere decir que la aceleración es de 50 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, ya que tenemos esta parte, vamos a operar la fórmula de la fuerza, porque ya tenemos aceleración. La masa es de 900 kilogramos y la aceleración sería por 50 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos la multiplicación, pueden verificar 900 por 50 me da 45,000 y las magnitudes kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esto también al multiplicar, recuerden estar segundos al cuadrado, me debe de dar newtons, que se representa con la letra N. 45,000 newtons. Entonces ya tengo la fuerza correspondiente. Ahora lo que vamos a realizar es hallar el trabajo con la fórmula del trabajo. Y me dice que es la fuerza por el desplazamiento. ¿Cuánto fue la fuerza? 45,000. ¿Cuánto fue el desplazamiento? 350 metros. Entonces multiplicamos 45,000 por 350 y me da un total de 15,750,000. Las magnitudes n por m también se debe de colocar n por m. Y recordemos que cuando multiplicamos n por m me da joules. Joules. O joule en muy castellano dicen algunos. O también algunos le llaman julios. ¿Verdad? Pero lo correcto sería joules. Se escribe joule. Ahora bien, yo puedo dejar mi respuesta de esta manera. No hay ningún problema. Pero a veces son cantidades muy grandes. Entonces lo recomendable es reducir un poquito y para eso vamos a utilizar los kilojoules, es decir, vamos a convertir los joules a su forma de kilojoules. Vamos a dividirlo dentro de 1000, 15,750,000 dividido dentro de 1000 me va a dar un total de 15,750. Pero ya no van a ser joules, sino van a ser kilojoules. Y esta sería la respuesta.